Presente, maestra. Lady. Pozos Lozada, Christopher. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Reyes Díaz, Maribel. Presente. Reyes Herrera, Jair. Presente. Rodríguez García, Hanna. Presente. Rodríguez Luna, Eira. Presente. Ok, Eira. Salazar Ortiz, Amilet. Presente. Sánchez Daza, Héctor. Presente. Sánchez Durán, Karen. Presente. Sánchez García, Carlos. No está Carlos. Escribió en el chat, maestra. Oh. Ok, Sánchez. Sánchez García, Carlos, sí. Solano Fernández, Kevin. Presente, maestra. Tapia Landero, Virginia. Presente, maestra. Taba Rivera, María Yadira. Presente. Tonil Solano, Pedro. Presente. Vázquez Quinto, Isaac. Presente. Y Billy Saya, José. José Miguel. Billis. Ok, no está. Billy Sayas. Méndez Contreras, Rubén. Hernández Mora, Diana. Voy de regreso con los que no contestaron. Estudillo Herrera, Jorge. Maestra, José Miguel Isaías le escribió en el chat que sí está. Oh. Ok, entonces te pongo tu asistencia, José. Sale, entonces sí están, Billy Saya, ok, gracias. Bueno, pues entonces creo que ya están todos, la mayoría, muy bien. Muy poquitos, 2, 3 que no están. Ok, antes que nada que se me olvide, mañana, acuérdense, mañana no hay clase presencial. Ya avisé a la escuela que no nos vemos en presencial y ustedes continúan con sus actividades programadas. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo que están, creo que no estoy compartiendo, apenas voy a compartir. Sale, entonces creo que estoy en otro escritorio, déjenme checarlo. Voy a salir. Para que pueda compartir la presentación. Hoy iniciamos el tercer parcial, igual que las asistencias. Y bueno, va la última actividad de la maqueta, que tiene que ver con la maqueta, y vamos hacer la última parte. Bueno, ahora sí creo que sí ya lo están viendo, entonces hoy iniciamos esta parte y vamos a iniciar, bueno, ya estamos aquí con lo anterior que hicimos y nos quedamos en esta última parte que fue nuestra práctica 5, que fueron las cadenas de desplante y nuestro firme. Hoy estamos concluyendo la práctica 6
Y bueno, la teníamos contemplado práctica 6 y práctica 7, pero pues voy a tener que hacer unos ajustes precisamente que tienen que ver con, pues con el tiempo que tenemos ya limitado para este curso, y pues tenemos programado nuestro tercer parcial el 3 de diciembre, viernes 3 de diciembre, por lo tanto, pues sí tenemos ya prácticamente poco tiempo. Déjenme, voy a imprimir el plan de evaluación porque no encontré el que ya teníamos anotado, pero para ponernos al corriente en cuanto a las el orden, más que nada el orden, y volver a checar ahorita qué es lo que nos falta por terminar con la maqueta, qué es lo que podemos hacer, puesto que el tiempo que tenemos pues ya está pues muy encima, y pues van muy atrasados con su maqueta, y tengo que hacer ajustes, ¿no? Los ajustes necesarios para que puedan entregar su maqueta al final del curso. Y bueno, todavía no tengo calificaciones del segundo parcial, en eso estoy. Por eso es que mañana no nos vemos en clase presencial en la escuela. Necesito el día de mañana para poder terminar con mi trabajo. Y entonces, pues vamos a tener que hacer ajustes porque teníamos nuestra práctica 6, que era como lo que están viendo, muros y castillos, pero pues voy a tener que hacerles, como les decía, el ajuste necesario, porque pues ya no podemos realizar la 7 ni la 8, no nos da tiempo de hacer la 7 y la 8, que eran las dos prácticas que nos quedaban pendientes, pero voy a tener que juntarlas. O sea, finalmente, ahorita les voy a explicar en qué va a consistir para que queden todos en el entendido. Pero más que nada, organicen su tiempo, ¿sí? Les recuerdo que esto, pues ya no tenemos tiempo para poder decir tal día puedo entregar, maestra, ya no. Entregamos la maqueta el viernes 3 de diciembre y yo tengo para registrar mis calificaciones 6, 7, 8 y 9. Entonces, pues yo organizo mi trabajo precisamente para poder terminar y concluir el 9 de diciembre entregando calificaciones. Entonces, pues yo necesito tener todos los trabajos entregados para que yo pueda calificar. Entonces, en este segundo parcial ustedes entregaron práctica 3, práctica 4 y práctica 5, que es lo que entregaron o debieron de haber entregado. O sea, 3 reportes. En este va a ser nuestra práctica 6, va a ser la última. Y yo aquí tenía anotado muros y castillos porque es lo que nosotros teníamos aquí en nuestro plan de evaluación. Si vuelven a checar por ahí, pues es lo que teníamos en nuestro plan de evaluación. Nuestro tercer parcial incluía precisamente la práctica 6, que eran muros y castillos, la práctica 7, que eran cadenas de cerramiento, y la práctica 8, que era la losa o cubierta. Entonces, bueno, pues no llegamos. Pero sí vamos a llegar al cerramiento. Por lo tanto, vamos a dejar como última práctica, y son estas 4 semanas donde tienen que hacer muros. Vamos a colar, ahora sí verán, nuestros castillos, y vamos a dejar colocadas, cimbrado, ¿verdad? Y vaciado el concreto de nuestras cadenas de cerramiento. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestro resultado de aprendizaje? Identifica los procedimientos constructivos
de muros, ¿sí? De muros, para que los vayan copiando, de muros, castillos y cadenas de cerramiento. ¿Sí? Competencia profesional. Realiza los procedimientos constructivos para muros, castillos y cadenas. Descripción de las especificaciones de los conceptos de obra de esta partida estructura. Ya lo habíamos tenido la vez pasada, habíamos dejado desde lo que eran las cadenas de desplante. Creo que ustedes ya habían escrito castillos. Aquí tengo dos tipos de castillos, de 15 por 15, el K y el K1 de 15 por 20. Tenemos columnas para quienes por ahí a lo mejor tienen columnas y si no las eliminan, tienen traves. Y finalmente tenemos las cadenas de cerramiento y las losas, ¿no? Entonces, eso era correspondiente. Y me falta uno que es el muro, pero yo les había dicho que los muros pues no los tenemos dentro de lo que es la partida estructura, sino que lo tenemos en la partida de albañilería. Hasta aquí nos quedamos la vez pasada. Chicos. También hicimos los dos conceptos de albañilería, maestra, y les pusimos 013 y 014. Ah, perfecto. Sí, es que creo que lo debo de tener entonces en mi ejemplo del catálogo, que no lo tengo aquí. Gracias. Muchas gracias por recordar. Ok, entonces seguimos con la presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya está el resultado del aprendizaje, la competencia profesional, que es todo eso, les recuerdo que va en su reporte, ¿sí? Y bueno, el título de la práctica 6, aquí vamos a actualizar y entonces estaríamos hablando que es actividad 11, es la práctica 6 y es la última. Vamos a hacer vamos a corregir el orden en cuanto al plan de evaluación para que nos organicemos con lo que tenemos que ir entregando, porque sí vamos a ir entregando actividades por semana, ¿sí? Por semana, que tiene que ver precisamente con la cuantificación de lo que nos falta, porque todavía no es, la última parte ya no hice ninguna asignación precisamente para no acumular más trabajo y todavía nos falta por ahí. Entonces estén pendientes de las asignaciones por semana, pero lo importante es que empecemos a partir de hoy nuestra maqueta de la práctica 6 con precisamente elaborando todos nuestros materiales que tenemos que tener listos para hacer nuestros muros, terminar los castillos. Recordemos que los castillos ya están anclados. Tenemos que empezar a hacer nuestros muros para poder después colar nuestros castillos y la cimbra abarque parte de nuestros muros para que podamos rigidizar estos muros y vamos a concluir colocando nuestras cadenas de cerramiento y al mismo tiempo esta cadena de cerramiento deberá pasar por nuestros castillos para que todo quede ligado, ¿no? Así como ustedes colocaron sus cadenas de desplante en la parte inferior y pudieron ligar esta cadena de desplante con el armado de sus castillos, lo mismo tenemos que hacer en la parte superior una vez que hayamos terminado nuestros muros, que hayamos construido nuestros muros, ¿verdad? Que tengamos aquí nuestros muros, según lo que tengan ustedes en sus planos. Tengamos colocado aquí nuestros armados de nuestras cadenas de cerramiento y haber colado, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Recuerden, en una parte de sus muros, ustedes tienen una puerta. Y en la otra parte, en la otra escuadra, ustedes tienen una ventana. Así es como debió haber quedado su maqueta. ¿Sí, jóvenes? ¿Lo tienen así?
así está en su plano, ¿sí? Así Sí, debería maestra. de estar en su plano también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta semana, o sea, en esta primera semana para ir teniendo nuestros materiales, si es que todavía no los tenemos? Ok, ¿qué tenemos que tener? Primero, para hacer nuestros muros, ¿qué debemos de tener ya? Nuestras piezas de tabiques según lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? O sea, tenemos nuestras piezas de tabique o blog, lo que ustedes hayan investigado, ¿sí? Recuerden que por ahí ustedes investigaron sus medidas para que podamos cuantificar la próxima clase, si es que no nos llega a dar tiempo hoy, pero se supone que nos debería de dar tiempo en las 3 horas. Hoy la clase pues, son 3 horas. Vamos a dar un break si ustedes quieren. Después de hora y media, damos un break a las 11:30. Lo anotamos aquí para que nos acordemos de estirarnos un poco. ¿Sale? Para 10 minutos y volvemos a regresar. No va a ser mucho, únicamente para estirarnos. Entonces, necesitamos nuestras piezas de tabique o block. Lo que nos interesa tener ahorita es las medidas de esas piezas con las que nosotros vamos a elaborar nuestros 2 muros. Y ustedes se van a dar cuenta, pues, que realmente son pocas o son muchas dependiendo del tipo de muro que vamos a hacer. Luego vamos a elegir el tipo de muro, ¿sí? El tipo de muro que vamos a hacer, porque de eso va a depender las piezas que ustedes tendrían que tener para hacer sus muros, ¿sí? No llegamos a acabados, nosotros no es nuestro submódulo es obra negra, entonces no vamos a hacer una puerta, no vamos a hacer una ventana, eso lo van a hacer ustedes ahí en su módulo de acabados, pero tenemos que dejar el vano como tal, ¿sale? Entonces, una vez que nosotros elijamos el tipo de muro, vamos a tener al hilo, podemos hacer capuchino, ahorita vamos a tener una introducción de los tipos de muros, o podemos hacer atizón. Normalmente antes hacíamos los tres tipos de muros, pero como ahorita nada más tenemos dos muros, o sea, una escuadra, pues vamos a elegir cualquiera de esos 3 donde lo podemos realizar. ¿Sí? Después ya tenemos, o sea, ya teníamos nuestras piezas, tendremos que tener ya elegido el tipo de muro y bueno, empezar la colocación, ¿sí? Todo esto recuerden que tenemos que ir haciendo nuestro registro fotográfico, nuestras evidencias fotográficas. Espérenme tantito. Ok, muchas gracias por esperar, pero bueno, ya saben, aquí las cuestiones de casa siempre hay. Bueno, entonces les decía, muros, sus piezas de tabique o de block u otro tipo de material. Sus tipos de muros tenemos al hilo, capuchino, atizón, y luego tenemos que ver la colocación, o sea, tenemos que ir ya a empezar a colocar nuestras piezas una vez que hayamos decidido
en qué parte de esta escuadra vamos a hacer los tipos de muros. Esto tiene que ver con la forma en que vamos a colocar la pieza. Para eso es la clase de hoy, para explicar los tipos de muros. Vamos a tener ahí un video después de esta hoja, de esta diapositiva, y para que ustedes elijan y entiendan mejor el tema. Una vez que ya colocamos nuestro muro, tenemos que entonces que empezar con nuestros castillos, ¿sí? La ventaja es que el castillo, bueno, pues ya tenemos nuestro castillo colocado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O tener lista nuestra cimbra con los elementos del castillo, ¿no? Ando un poco aquí ronquita, el cambio de clima siempre lo resiento. Ok, la cimbra, y después tendríamos que hacer nuestro vaciado de concreto, ¿sale? Entonces, esto corresponde a lo que es nuestro castillo, y al mismo tiempo estaríamos haciendo nuestras cadenas de cerramiento. ¿Qué tendríamos que ir haciendo de nuestras cadenas de cerramiento? Aquí es importante que vayamos haciendo el habilitado, si es que no lo hicimos anteriormente. Les recuerdo que les había dicho que ustedes, al mismo tiempo que iban haciendo sus cadenas de desplante, era conveniente que tuvieran ya todo su habilitado de acero de sus cadenas de cerramiento, porque pues es algo muy similar, muy parecido, si no es que casi igual, ¿verdad? Entonces tenemos el habilitado de acero, tenemos nuestra cimbra, finalmente tenemos el vaciado de concreto. Entonces, eso abarca toda nuestra práctica, el hacer los muros, ¿sí? El representar dos tipos de muros, ¿sí? La colocación, ir viendo, ir registrando la evidencia de desempeño de cómo se van haciendo nuestros muros, el proceso constructivo de la colocación del muro, la colocación de nuestra cimbra en nuestros castillos, el vaciado del concreto, y aquí me faltó descimbrado de castillos. Bueno, aquí ya estamos en castillo, ¿verdad? Y el descimbrado. ¿Qué podemos tener ahí como evidencia de nuestra maqueta? Pues esta parte, ¿verdad? Se va a ver así mi maqueta, una de las fotos de la maqueta. Se tiene que ver, bueno, de hecho esto ya ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? En su práctica 5, que apenas voy a calificar, se debe haber visto el armado de su castillo, se debió haber visto la cimbra de sus castillos, ¿sí? Y bueno, no se ve el colado del castillo porque es lo que vamos a hacer apenas vamos a llegar en esto, ¿sí? Entonces, parte de las evidencias que ustedes tienen que ir registrando se tiene que ver cuando vayan con sus castillos, la cimbra de sus castillos, el vaciado de sus castillos y ya descimbrado cómo se ve el elemento terminado. De sus cadenas de cerramiento, desde que hicieron el habilitado de acero, cómo colocan esas cadenas entre lo que es los castillos. Obviamente lo van a hacer antes de que vayan a colar, ¿sí? El castillo se cuela una vez que tengan colocadas la cimbra en sus castillos, y antes de hacer el vaciado de concreto de los castillos, tienen que dejar colocada el habilitado de acero de las cadenas de cerramiento, ¿sale? Tener sus elementos ahí de la cimbra y el vaciado de concreto. Y como última parte, tenemos que elaborar nuestra planta de armado, de losa de armados, de losa
de armados, ¿sí? Si nos da tiempo el día de hoy, lo explicamos, y si no, tenemos una clase el viernes. Nuevamente nos vamos a ver el viernes con clase presencial. Digo presencial, virtual, perdón. Nuestra clase virtual el viernes a las 8 de la mañana, no a las 7, a las 8. Anoten, por favor. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas con respecto a su maqueta? Es la última, es un solo reporte el que van a enviar, pero tendrán que ir entregando actividades por semana. Van a ser 3 actividades, ¿sí? 3 actividades. Maestra, ¿Sí? en esta práctica, en esta sola práctica 6 que vamos a entregar, ¿debe de ir todo eso? Debe ir todo eso, así es, por eso se llama práctica 6, y ahí dice muros, castillos y cadenas de cerramiento. ¿Sí, Briana? De evidencia también puedo hacer mi video, ¿no? O perdón. Los que estén haciendo video, acuérdense que Y tienen que con enseñar. planta de losa de armados es el armado de la losa. Planta y armado de la losa es el dibujo, ¿sí? Ah, ok. Por eso dice planta. No dije armado de losas. No vamos a llegar al armado de la losa, sino que vamos a dibujar. Aquí me faltó entonces decir que vamos a dibujar planta de losa de armados, o de armados de las losas, de la losa. Oiga, ¿Sí? maestra, quería preguntarle si al final, o sea, la semana antes de que se acabe este parcial, ¿no podría enseñarnos a hacer el armado de la losa y todo eso, aunque ya no valga, para que, pues, que ya se acabe el parcial, lo A ver, podamos hacer? ¿No? ¿qué parte no han entendido? O sea, esto es lo que vamos a hacer. Se los tengo que explicar. O sea, esto no lo hemos visto. Esto yo les dije, lo acabo de decir ahorita. Lo vamos a ver. Se los tengo que explicar cómo van a dibujar su planta de armados. Y lo tienen que entregar. Y va a ser calificado. ¿Sí? Entonces, todo No, lo que estoy anotando aquí es lo que van a entregar. Todo esto lo van a hacer. Es un sí, o solo sea, reporte. Es un solo reporte el que van a entregar. Este reporte se va a entregar en el examen final, la fecha final, la fecha que les acabo de decir. ¿Qué fecha les dije? A ver. 4 de diciembre. No es cierto. 3 de diciembre. 3 de diciembre. ¿Sí? Viernes el 3. 3 de diciembre. El viernes 3. Yo el sábado califico. ¿Sí? Porque tengo que priorizar. Acuérdense, yo organizo mi trabajo para poder cumplir con los 200 trabajos que tengo que revisar. Yo tengo que revisar 200 trabajos. ¿Sí? Entonces, tengo muchísimo, por eso es que organizo en qué momento empiezo a calificar un grupo, y en ese momento termino. Quien entregue después y ya yo ya pasé su nombre, ya le puse por ahí que no entregó, se queda sin calificación. Yo no tengo tiempo para estarlos esperando, ¿sí? Porque tengo 200 trabajos que calificar. Que eso sí lo entendí, pero No te entiendo, a ver, no te escuché, Briana. sí entendí eso. Simplemente decía que si la última semana nos podría enseñar cómo, pues, hacerlo en nuestra maqueta. No va a ser la última. Ah, no, si no lo Cómo vamos a hacer en la maqueta. para, por En la eso, maqueta no ya lo sé van que a no lo hacer. vamos a hacer, No lo van ya a sé hacer. que no lo vamos a hacer, pero Ajá. me gustaría saber cómo lo puedo habilitar mi maqueta. Así que Ah, quería bueno, que si no nos va a dar tiempo, Briana. No nos va a dar por tiempo. eso, pero solo quiero que me lo explique para que cuando ya acabe, pues ya lo puedo hacer yo en mi casa, aunque no cuente, solo para saber cómo hacerlo, pues. Yo les voy a O que poner, nos yo les voy a poner ejemplos, pero no lo van a, o sea, no nos va a dar tiempo de verlo en la maqueta, ¿sí? Yo lo que les voy a explicar es
cómo van a ser sus planos, y la maqueta que están viendo en el taller es esa que está en el taller. El cómo se hace en la maqueta, hay Sí, una o maqueta sea, en el taller, o sea, ahí está. Esa es la maqueta. Los que vayan a las clases presenciales, ahí van a ver cómo se hace en la maqueta, ¿sí? Entonces, el habilitado es exactamente lo mismo que están haciendo con cada uno de sus elementos de acero, lo mismo lo tienen que hacer, pero tienen que tener sus planos. Si sus planos no lo tienen, pues no van a saber cómo hacerlo. Pero hay una maqueta en el taller y esa maqueta se las voy a enseñar. O sea, con eso vemos la parte que tú estás solicitando de cómo se vería o cómo se tendrían que hacer en la maqueta, ¿sí? Pero bueno, pues desgraciadamente no llegamos a esta parte de la maqueta por nuestros tiempos, ¿sí? Nos demoramos mucho tiempo en cada una de las etapas de construcción, ¿sí? Pero sí quiero que les quede claro, todo lo que tienen que hacer es lo que hemos aquí anotado, lo que está escribiendo, incluyendo el plano del armado de la losa. Una losa nada más que va a ser nuestra cubierta, porque tenemos dos tipos de losas. Cuando tenemos planta baja y planta alta, a la planta baja le llamamos losa de entrepiso y a la planta alta le llamamos losa de azotea. Entonces dibujamos dos plantas. En este ejercicio pues vamos a hacer una sola planta, que es la que corresponde a su maqueta, pero sí vamos a explicar el armado de manera en general de la planta de entrepiso y la planta de azotea. Como dibujo, más que nada como dibujo, para que ustedes puedan complementar sus planos que van a tener que tener terminados en quinto. En quinto semestre les recuerdo que tienen que tener ustedes todos sus planos digitalizados, planta baja, o sea, tanto los cortes, perdón, tanto los arquitectónicos como los estructurales terminados y sus instalaciones que van a hacer en cuarto, terminados en quinto. Este mismo proyecto que ustedes hicieron en segundo. Acuérdense que lo que hicimos ahorita aquí en tercero fue solamente un espacio arquitectónico. En quinto van ustedes a hacer el presupuesto y el generador de toda su casa habitación, de la planta baja y de la planta alta. Por lo tanto, tienen que tener sus planos completos. Y lo que nos faltó en segundo fueron los planos estructurales, específicamente la planta de armados. Pero en la planta de armado sí tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque en la planta de armado dibujamos castillos, dibujamos muros y dibujamos cadenas de cerramiento. Por eso es que es muy importante que las veamos en este parcial para que ustedes identifiquen todos estos elementos, ¿sí? Entonces, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta más con respecto a su maqueta, a la última parte, a la práctica 6. Es una sola práctica, es un solo reporte el que van a entregar y este reporte se va a entregar el día que está programado el examen, el reporte, la maqueta terminada, pero las actividades que se van a ir solicitando van a ser por semana, ¿sale? Una actividad los sábados, entregar los sábados cada una de las actividades que se van a programar. Entonces van a ser 3 actividades. Hasta aquí. Y tienen que ver precisamente con las cuantificaciones. ¿Sí? No hay más que pura cuantificación. ¿Hasta aquí alguna duda y pregunta? Entonces, por lo tanto, Maestra, yo tengo una pregunta. a ver si dime. Es en se puede decir armado. Primero se coloca la cadena de cerramiento y luego se coloca los tabiques, ¿no? Y No, luego es el colado, no, ¿no? no. Entonces, ¿cómo es?
¿Me podría explicar, por favor? Vamos para allá. Existen diferentes tipos de muros. En términos funcionales, están los que cumplen una labor estructural y los muros de cerramiento. Y en términos constructivos, hay muros en materiales amorfos, pequeños componentes y semiproductos. El ladrillo es el material de construcción más antiguo. Se han hecho todo tipo de construcciones con este material desde hace más de 10.000 años. Sin embargo, las posibilidades constructivas para muros en pequeños componentes dependen en gran medida del material de las piezas. Por ejemplo, hay ladrillos de concreto, de vidrio y cerámicos, dependiendo de la materia prima disponible en diferentes partes del mundo. Los ladrillos cerámicos son de bajo costo y son comúnmente utilizados en nuestro país. Hay principalmente 3 tipos de ladrillos cerámicos: para muros divisorios interiores, para fachadas y para muros estructurales. La distribución y forma de ubicar piezas en una construcción se define como aparejo, y los muros en ladrillo tienen muchas posibilidades de disposición. Debido a su forma rectangular, los ladrillos tienen varias posibilidades de aparejo y se pueden orientar de manera horizontal o vertical. Cuando están puestos en el sentido horizontal, hay 2 posiciones posibles para cada pieza de ladrillo: en tizón, con el lado corto a la vista; en soga, con el lado largo a la vista. Asimismo, los ladrillos en soga se pueden organizar en petaca o trabados. De lo contrario, cuando se disponen ladrillos verticalmente, las piezas se pueden poner de canto o de frente. Dependiendo de la posición del ladrillo, es posible construir muros de 3 espesores diferentes si se toma como referencia un ladrillo tolete de 24 por 12 por 6 centímetros. Los 3 espesores son tabicón, 24 centímetros de espesor; tabique, 12 centímetros de espesor; pandereta, 6 centímetros de espesor. En lugares con estaciones o cambios drásticos de temperatura, se recomienda que los muros en ladrillo sean dobles para garantizar el confort térmico y la estanqueidad de la fachada. En cambio, en las condiciones climáticas del trópico, es admisible tener muros en ladrillo de una sola capa. Para la construcción de muros en ladrillo en Colombia, hay una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta. 1. Juntas de construcción. Primero, se deben prever dilataciones o juntas de construcción. Esto permite variaciones leves en la forma de los ladrillos a causa de los cambios climáticos, ya que en Bogotá hay diferencias de temperatura desde los 10 hasta los 25 grados. Por esta razón, es recomendable tener una junta de 1 centímetro por cada 12 metros de muro continuo. 2. Verificación y almacenamiento. En obra, uno de los momentos más importantes es el de la recepción del material. En este instante, se verifica que los ladrillos estén relativamente libres de imperfecciones. Asimismo, se procura que todas las piezas tengan una tonalidad similar. Luego, se debe tener especial cuidado con el almacenamiento al apilar los ladrillos en traba para evitar caídas. 3. Mortero de pega. En el momento de la construcción del muro, se debe respetar la proporción de la mezcla de la pega, ya que esta determina la resistencia de la mampostería y su nivel de impermeabilidad. En las obras se observa que la proporción de agua, cemento y arena del mortero de pega es de 3 partes de arena de peña por 1 parte de cemento. El agua es necesaria en la pega para permitir la maleabilidad de la mezcla y que ésta no se deforme excesivamente al recibir el peso de las piezas de ladrillo. De igual manera, para garantizar el escurrimiento del agua, es preferible manejar las juntas a ras o cóncavas en lugar de estriadas. Paso 1. Cimbrada de la primera hilada
forme en seco. Lo primero que se hace es trazar el muro en el suelo con una cimbra. Se dibuja la primera línea, se miden 12 centímetros y se hace una línea paralela. Luego de la definición del aparejo en los planos, se disponen las piezas en el piso sin pegarlas a manera de guía. A esto se le llama comúnmente el forme. En el suelo se ancla la varilla de refuerzo vertical y alrededor se ubica el primer ladrillo. Después, a partir de este punto, se localiza una boquillera metálica plomada. Sobre esta se reparten las hiladas y sus respectivas juntas horizontales, lo cual sirve de guía para la construcción de la totalidad del muro. Paso 2. Armado de las primeras hiladas. Inicialmente, se aplica un poco de agua sobre la superficie para evitar que la mezcla de la pega se seque demasiado rápido. Esto se hace porque al estar el ladrillo totalmente seco, absorbe el agua del mortero y se acelera excesivamente su fraguado. Se aplica el mortero de pega para la primera hilada y se sientan los primeros ladrillos. Se ubica un lápiz entre las juntas de los ladrillos para garantizar distancias iguales. Dado que el muro en ladrillo queda dilatado del muro existente en concreto, se utilizan láminas delgadas de icopor para este fin. Se corta un pedazo y se ubica en la junta entre los muros de distinto material. Para la otra hilada, se toma un ladrillo partido por la mitad y se usa como referencia para trazar el sitio de las demás piezas. A continuación, se empiezan a pegar los ladrillos siguientes con la ayuda de un hilo templado que sirve como referencia de nivel. El primer tramo de muro tiene un aparejo en sogas trabadas. Se hacen las primeras 6 hiladas para luego ubicar el refuerzo horizontal intermedio e insertar las varillas de refuerzo vertical en el muro. Esto es posible gracias a las perforaciones que tienen los ladrillos para este fin. Paso 3. Armado del primer refuerzo horizontal. Manualmente, se parten las varillas de refuerzo para ajustarse a las medidas requeridas. Se ubica una en la cara exterior y 2 en la cara inferior del muro. Una vez se disponen estos refuerzos, se aplica la pega en los bordes y después en el centro del muro. A continuación, con base en el hilo templado, se van colocando los ladrillos de la siguiente hilada. El palustre sirve para aplicar la pega y para golpear levemente las piezas hasta ubicarlas con precisión. En este caso particular, como el muro tiene un tabique intermedio, se deben prever piezas especiales para resolver esta unión. En el borde del muro se ve cómo la modulación fue prevista para trabajar con piezas completas y medias piezas para evitar al máximo el desperdicio de material. Paso 4. Armado de las hiladas verticales. Este muro tiene refuerzos verticales en las esquinas. Así, en el momento del armado de la hilada vertical, se hacen 2 piezas especiales que dejan previsto el hueco para la columneta. De este punto en adelante, se utilizan ladrillos enteros y se verifican medidas del tramo faltante. A cada pieza se le aplica mortero de pega únicamente en los bordes. Después, para la columneta siguiente se repite el procedimiento de partir 2 ladrillos que confirman en el refuerzo vertical y se siguen trazando referencias para las piezas faltantes. Por último, se termina la hilada en la esquina, donde está la Una vez terminadas estas 3 hiladas, se empiezan a ubicar los refuerzos verticales entre los huecos armados por las piezas. El operario se ubica sobre un planchón de madera para poder insertar la varilla desde arriba. Para este proceso, se dejan unas perforaciones en las esquinas de la primera hilada, llamadas comúnmente ratoneras o ventanas de inspección. Esto con el fin de que en el momento de vertido del concreto, este pueda descender por la perforación y de alguna manera reemplazar el procedimiento del vibrado. Para el total de 4 columnetas que tiene este muro, el proceso se repite. Paso 8. Vertido del gráutico.
Luego, se vierte la mezcla de concreto en estos huecos manualmente con un balde. Dado que en este caso no se puede vibrar mecánicamente, se procura hacer algo similar con una varilla de acero. Se vierte la mezcla hasta llegar al nivel superior del muro y se distribuye uniformemente. Este procedimiento y el mecanismo de la cámara de inspección pueden garantizar que no queden burbujas de aire en el grouting. Paso 9. Armado y ubicación de la vigueta de refuerzo. Adicional a los grafiles, el refuerzo horizontal principal es una vigueta en concreto que queda embebida dentro del muro. Para lograr este acabado, se cortan piezas especiales de ladrillo que puedan enchapar el elemento en concreto. Una por una, cada pieza se va pegando con mortero hasta completar la longitud total del muro y luego se arman los refuerzos de la vigueta. Paso 9A. Armado de refuerzos. Primero, se toman las varillas verticales y luego se le adicionan los ganchos transversales. Se amarran con alambre negro y se terminan de ajustar golpeándolos con un martillo. Finalmente, ubican esta canasta en el sitio y la amarran al refuerzo vertical con la ayuda de un bichiroque y alambre negro. Se hacen 2 nudos de alambre por arriba y por debajo de la viga. Se retira el exceso de mortero de pega y se procede al siguiente paso. Paso 9B. Fundida de concreto. Se ubica un listón largo de madera o planchón que sirve como formaleta para la fundida del concreto. Manualmente, se empieza a verter el concreto con un palustre. Luego, con una varilla más pequeña, se procura vibrar el concreto. Al igual que una viga o una columna en concreto fundido, en este caso también golpean la formaleta en la parte inferior. Solo que en este caso, en vez de usar un chipote de caucho o chapulín, se utiliza el mismo palustre. Asimismo, esta viga de mucho menor tamaño también se funde por tramos como las vigas principales del edificio. Después de un tiempo, este listón de madera se retira manualmente. En este momento, se empieza a armar la hilada vertical del lado opuesto y se termina de enchapar la vigueta de refuerzo con las mismas piezas. De igual manera, esta esquina se arma con 2 piezas triangulares. Paso 10. Armado de las siguientes hiladas. Se continúa con las siguientes hiladas del muro de la misma manera que las primeras, en traba de sogas. Finalmente, se aplica mortero de pega de forma irregular o murreado en la placa de concreto con el fin de que la rugosidad de la superficie garantice una mejor adherencia de las piezas de enchape. Paso 11. Remates del muro. Una vez finalizada la vigueta superior de refuerzo, se inicia el armado de la última hilada del muro con ladrillos verticales. Para este uso, también se cortan piezas especiales en forma de C para enchapar la placa. Para el caso de dinteles, que es un detalle atípico en el muro, el procedimiento es similar, pero con la diferencia de que la vigueta de refuerzo queda confinada entre piezas de ladrillo cortadas en forma de U y no entre 2 piezas en L. De esta manera, con estos últimos detalles se finaliza el proceso constructivo del muro exterior en ladrillo a la vista. Ok, entonces esto es un ejemplo de un sistema constructivo diferente. Si ustedes se pudieron dar cuenta, las piezas son huecas, se pudieron dar cuenta que en las esquinas no hay castillos, sino que refuerzan horizontal y vertical con otros elementos y el concreto. Entonces es un sistema constructivo diferente. Entonces, recuerden que esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Finalmente, nuestro submódulo tiene que ver con procesos constructivos. Entonces, si vamos a elegir un proceso constructivo tradicional, entonces tenemos que ver un proceso constructivo que represente precisamente este método. Por eso es la importancia del tipo de pieza que ustedes eligieron y que ya por ahí hicieron
para hacer sus tabiques. Entonces, esto tiene que ver precisamente con lo que ustedes hayan elegido para hacer sus tabiques. Voy a presentar otro video y ese ya tiene que ver con el proceso normal tradicional que nosotros tenemos. Entonces, se pudieron dar cuenta, ese tipo de muros que estaban haciendo, bueno, pues es un muro que no es de carga, es divisorio. Por eso es que el sistema constructivo también es diferente. Lo que mencionaba su compañera, que si primero se hacía la cadena de cerramiento, cuando estamos haciendo muros de carga, que es lo que ustedes van a representar, el sistema constructivo no es así. Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestros muros, la colocación de nuestros tabiques, que fue lo que yo fui haciendo en la presentación. En ese orden fui haciendo la presentación y en ese orden tienen que ir haciendo ustedes la construcción de sus muros. Es muros, es castillos y terminamos con cadenas de desplante. Ese es el proceso constructivo, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. ¿Alguien levantó la mano? ¿Pregunta alguien? Yo, maestra, pero usted dijo que antes de colar los castillos ya tienen que estar ancladas las cadenas, ¿no? Ajá. Antes de colar los castillos, sí, pero ya tenemos que haber hecho el muro. Ajá, el muro es primero que todo. Ah, claro, primero es que todo. Los castillos ya están anclados, ¿no? Esos ya los dejamos anclados. Tenemos que continuar con nuestros muros y una vez que tenemos nuestros muros, tenemos que colocar el habilitado de las cadenas y entonces ya hacemos cimbra en castillos y colamos castillos. Primero, ya una vez que hayamos colado castillos y hayamos quitado la cimbra en los castillos, entonces ahora sí nos vamos a cimbrar las cadenas de cerramiento y entonces ya colamos. Ese es el orden. Entonces es muros, es castillos. Ajá, sí, Max. Tengo una pregunta, ¿y cómo le vamos a hacer bueno para que los ladrillitos midan? O sea, pues haga de cuenta que nuestro muro es de 15 centímetros, entonces pues esos son como de 12. Ajá, recordemos que nuestro muro que dibujamos en nuestras plantas arquitectónicas ya incluye el aplanado. Por eso es que nuestros muros van a quedar más delgados, porque nuestro submódulo no incluye aplanados, porque eso ya es un acabado en muros. Nuestra obra negra es sin aplanados, el puro muro que se ve con qué material lo hicimos. Entonces nuestros muros van a quedar delgados, obviamente no van a medir 15, van a medir lo que mide el tabique que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces, se van a ver un poquito menos gruesos que el colado del castillo, ¿no? Obviamente, por eso es importante no perder nuestro eje, el hilo que marca nuestro eje, para que el muro quede centrado y no se vea más cargado hacia un lado. Y nuestras piezas, tratar de que las piezas todas midan lo mismo, porque a la hora de hacer un molde, probablemente nuestras piezas queden disparejas, entonces hay que elegir cuáles que están en la mejor acabado para poderlas colocar. Dime, Estrellita. Maestra, es que yo elegí un bloc de concreto, como el primer video que puse. Ajá. Y las medidas es de 14 de alto por 28 de largo por 11 de ancho. Ajá, sí, está bien. Ok, no hay problema, o sea, mientras va a quedar tu muro de 11. Ahorita vamos a ver la representación que van a hacer en sus muros, porque dependiendo en cómo se coloca la pieza, es el nombre que le estamos dando a los muros. Déjenme darle a este video y ahorita lo seguimos comentando. Cimbrado y colado de castillos.
Los castillos son estructuras verticales que le dan resistencia al muro y soportan el peso de la losa. Están colocados en diferentes puntos de la construcción, normalmente donde cruzan o terminan los muros. En esta clase aprenderás a realizar el cimbrado y colado del castillo. Inicia el trabajo considerando que en la clase anterior armaste la estructura metálica, que se une con la de los cimientos o cadenas. La cimbra es la estructura provisional o molde que soporta al concreto. Puede ser de madera, pero debido a que ésta tiende a pudrirse por la humedad y el uso rudo, también podría ser de metal. Vacía el concreto dentro del molde y deja fraguar o secar. Ya seco, retira la cimbra y queda una estructura de concreto con alma de metal. A partir de aquí, puedes construir el muro. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Para armar el cimbrado con madera, debes cortarla de acuerdo a la dimensión del castillo. El caso más común es un castillo con base rectangular. Sus medidas son 3 metros de alto, con una base de 30 por 50 centímetros. Las piezas de madera deberás cortarlas con estas dimensiones. Corta la madera con serrote o sierra eléctrica. En caso de que las tablas sean angostas, las puedes unir con 2 barrotes de madera y clavos para formar las tarimas necesarias. El largo de los clavos debe ser mayor al ancho del barrote y lo suficiente para sujetar las tablas. Los clavos se miden en pulgadas y fracciones de la misma. Por ejemplo, si la madera es de 3/4 y el barrote es de 1 pulgada, requieres clavos de 1,5 pulgadas. Mide con tu flexómetro el ancho. Unta aceite quemado o diésel en la cara de la madera que tendrá contacto con el concreto para que ésta no se adhiera a la cimbra, ya que si esto pasara, el acabado del elemento colado sería deficiente y necesitarías detallarlo después de descimbrar. Coloca la madera alrededor de la estructura metálica formando un molde. Para proporcionarles mayor estabilidad lateral, coloca soportes llamados contravientos en cada uno de sus costados. Con apoyo de un plomo, verifica que el castillo esté nivelado, colocando un soporte en la parte superior y en uno de sus extremos coloca la punta del hilo de la plomada. Deja que ésta baje sin tocar la superficie aproximadamente a 10 centímetros del suelo. Hecho lo anterior, mide la distancia que existe entre el hilo y la cimbra. Esta deberá ser la misma tanto en la parte superior como en la inferior en ambos lados del castillo. Para calcular la cantidad de concreto requerida para colar un castillo, es necesario calcular el volumen, y esto lo haces multiplicando el área de la base por la altura. El resultado es 0.450 metros cúbicos. Como margen, debes considerar un 10% adicional y te resultan 0.495 metros cúbicos. Esta cantidad la redondeas a 0.5 metros para fines prácticos. Para preparar un metro cúbico de concreto con una resistencia estándar de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, necesitas 6 bultos de cemento, 29 botes de arena, 34.5 botes de grava y 13.5 botes de agua. De acuerdo al ejemplo anterior y al resultado de 0.5 metros cúbicos que obtuviste antes, entonces solo necesitarás la mitad del material descrito, o bien, si usas todo, te rendirá para 2 castillos iguales. El tiempo de colado es muy importante. Procura que la distancia de acarreo de la mezcla sea menor a 50 metros, que no haya obstáculos y que el equipo para compactar esté listo. Para iniciar el colado, coloca una escalera sobre el castillo y con ayuda de alguien realiza el vaciado de concreto. Evita que la mezcla choque contra los refuerzos y no dañes el armado ni muevas las cimbras. Durante el vaciado, el concreto atrapa grandes cantidades de aire, formando espacios vacíos que le quitan resistencia al concreto.
Una forma de contrarrestar este efecto es llevar a cabo una compactación con un vibrado interno, para lo cual puedes emplear un vibrador de aguja. No debes inclinar o acostar los vibradores internos. Haz que permanezcan verticales para garantizar una distribución homogénea de las ondas de vibración. Debajo de la losa de una casa, estructura metálica que se conforma por varillas y estribos. La cantidad de varillas dependerá del peso que vaya a soportar la estructura. En las construcciones hay una persona especializada en el armado de los castillos. Se le conoce comúnmente como fierrero. Iniciaremos la clase explicando las características de las varillas. Hay de diferentes diámetros. Por ejemplo, la varilla del número 3 tiene un diámetro de 3/8 de pulgada, que es el grosor de la varilla. Es de las más utilizadas en los castillos de vivienda de 1 y 2 niveles. Cada varilla mide 12 metros de largo y tiene un peso aproximado de 6.7 kilogramos. Dependiendo del tamaño de la construcción, podrás comprar las varillas por piezas o por tonelada. Una tonelada de varilla de 3/8 de pulgada tiene 150 varillas. Los tipos de castillo dependen del tipo de muros. Estos pueden ser ahogados, los cuales van armados con 2 varillas dentro del bloque. Generalmente, los castillos colocados en muros de piezas macizas, como tabiques o bloc de concreto, se arman con 3 o 4 varillas. Es recomendable consultar el reglamento de construcción de tu localidad para cumplir con sus especificaciones y que nuestro proyecto se apegue a él. Los expertos recomiendan que la distancia máxima entre los castillos sea de 3 metros y se colocan en cada cruce y terminación de los muros. Para la realización de este trabajo, se deberán considerar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, y para ello debes contar con tu equipo de protección: casco, guantes, overol, botas de casquillo y gafas. Para esta clase requeriremos de los siguientes materiales: 4 varillas de 3/8 de pulgada, 4 kilogramos de alambrón, 2 kilogramos de alambre recocido. Como herramientas, guillotina o cizalla para acero, arco con cegueta para acero, grifa o bien un tubo para doblar acero, gancho para amarre, flexómetro, gis, martillo, clavos de 2 pulgadas y mesa de trabajo. 5 pasos para armar castillos. El primer paso es saber qué altura tendrá nuestra vivienda. Según los expertos y dependiendo del reglamento de tu localidad, la altura del piso al techo bajo de la losa de una casa generalmente es de 2.40 metros de altura. Así, sabremos a qué distancia cortar la varilla. En caso de planear más adelante un segundo nivel, deberás anexar a la varilla 50 centímetros más sobre la altura para unir las varillas del siguiente nivel, quedando nuestra varilla de 3.5 metros por el anclaje en la cimentación. Se recomienda que las varillas de los castillos que suben hasta la losa sean de una sola pieza, pero en caso de requerir traslapes, estos estarán en función del reglamento de la localidad y normas de traslape para el tipo de varilla. El segundo paso es cortar nuestra varilla. Toma un extremo de la varilla y mide con el flexómetro la distancia de 3.50 metros, haciendo una marca con el gis.
0.36 o en esta clase aprenderás a identificar los diferentes tipos de tabique para que selecciones alguno de ellos con base a su arquitectura, dimensiones o tipo de material. Los muros o paredes de una vivienda se pueden hacer con diferentes materiales, de acuerdo a la norma mexicana MNX C 036 o MNCCE 2004. Encontramos los siguientes tipos de materiales. Tabique rojo, que se fabrica con arcilla y puede ser una pieza sólida o estar hueca. Block o bloque, es una pieza de concreto o algún otro material y siempre es hueco. Y por último, el tabicón, que se fabrica con materiales similares al bloque, pero es una pieza maciza. Cualquiera de estos componentes tiene la forma de un prisma rectangular, por lo que tienen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Las dimensiones del tabique, bloque o tabicón varían. Algunos ejemplos son: el tabique rojo tiene las dimensiones de 24 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. El tabicón lo puedes encontrar por lo regular de 24 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 7 centímetros de alto, de consistencia pesada o ligera. El block o bloque lo puedes encontrar en el mercado con las siguientes dimensiones: de 40 por 20 por 10, 40 por 20 por 12, 40 por 20 por 15 o 40 por 20 por 20. Cálculo de material. Ahora vamos a calcular la cantidad de material que requerimos para un muro de 1 metro cuadrado. El siguiente ejemplo lo vamos a realizar considerando que el muro lo construiremos con tabique rojo con medidas de 24 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. Primero tenemos que calcular el área frontal del tabique de acuerdo a su acomodo en el muro. Esto se hace multiplicando el largo por el alto, esto es 24 por 6. Sin embargo, le debemos agregar 1 centímetro de junta, por lo que el valor de los lados se incrementa en 1. Entonces, la multiplicación es de 25 por 7. El valor resultante es de 175 centímetros cuadrados por pieza. Ahora calculemos el área de un muro de 1 metro cuadrado. Debido a que el área del tabique la calculamos en centímetros, es necesario hacer la operación en centímetros. 1 metro es igual a 100 centímetros. El área del muro la podemos calcular multiplicando 100 centímetros por 100 centímetros, lo que es igual a 10,000 centímetros cuadrados. Y para determinar el número de tabiques, dividimos el área del muro entre el área de cada tabique. Esto nos da 57 tabiques. Ahora ya sabemos que requerimos 57 tabiques para construir un muro de 1 metro cuadrado. Con este valor podemos calcular el número de tabiques que requerimos para cualquier tamaño de muro. Supongamos que requerimos construir un muro de 4 metros de largo por 3 de alto. Es necesario calcular el área del muro. Esto se hace multiplicando la longitud por la altura del muro, 4 por 3, que es igual a 12 metros cuadrados, ya que por cada metro cuadrado requerimos 57 tabiques, multiplicamos esta cantidad por 12 y listo. Requerimos 684 tabiques para un muro de 4 por 3 metros. Hasta aquí, estas medidas, ¿dónde las debemos de tener para que ustedes puedan ahora cuantificar la cantidad de tabiques que tienen que fabricar o que ya deben de tener? ¿Dónde tenemos esta información, chicos?
En el corte. En los cortes y además, ¿en dónde más? La longitud de los muros, ¿en dónde está? ¿En la planta? En la planta En el plano. en el plano, específicamente en la planta arquitectónica, cuando acotamos medidas interiores donde estamos descontando, como están viendo aquí la imagen, las medidas donde están los castillos, ¿sí? Entonces, esa es la cota que he estado insistiendo que tengan, que deben de tener sus planos, precisamente porque a la hora que necesitamos cuantificar muros, yo necesito la longitud real de donde hay muro, ¿sí? La longitud del muro descontándole el espacio que ocupan los castillos, independientemente de cuánto miden los castillos. Por eso es importante las longitudes de los muros. ¿Alguien por ahí quería preguntar algo? Sí, maestra, es que tengo dudas. Entonces, pues sí hay tabiquitos de 15 centímetros, ¿no? Pero pues es que ya me enredé, entonces como cuánto mide bueno, ya una vez haciéndole Hay bueno, tabiquitos, ustedes son los que tienen que fabricar sus tabiques, no es que los van a comprar, no los venden hechos. no, solo decía, pues así, que entonces se puede quedar como de, o sea, 1.5 centímetros, ¿no? Por eso es que es la investigación que tuvieron que haber hecho, o sea, ustedes tendrían que haber investigado la pieza que ustedes van a utilizar. Precisamente, ahorita vamos a ir para allá, voy a adelantar un poquito el video, porque lo que ustedes tienen que decidir precisamente es la forma en que ustedes van a elaborar sus muros, ¿sí? Y a esto es a lo que voy a ver. ¿Sí? ¿No? Necesitarás las siguientes herramientas: artesa, cuchara de albañil, pala, flexómetro, hilo, plomada, nivel de burbuja, rallador, carretilla. Pensé que me venían a cortar el cable, que andan cambiando a fibra óptica y qué relajo es esto. O botes alcoholeros. Ok, aquí por ejemplo, la artesa es porque van ustedes a fabricar su mortero. Esto de los morteros ya ustedes lo deben de estar viendo en su submódulo de acabados, porque esa es parte de los acabados, ¿verdad? Utilizamos el mortero para hacer aplanados en muros, pero también utilizamos el mortero como mezcla, ¿verdad? Para poder pegar nuestras piezas. Entonces, ahora ya no vamos a hacer concreto a la hora de ir pegando nuestras piezas de tabique, sino que vamos a utilizar un mortero, o sea, cemento arena, nada más. El hilo, el flexómetro, la plomada para ir checando el hilo para que ir subiendo nuestras hiladas, conforme vamos terminando una hilada, ir subiendo el hilo para que nuestros muros no queden en onda, ¿no? Sino que queden totalmente horizontales. Y la plomada junto con el nivel de burbuja para que queden realmente horizontales y no queden fuera del eje también. La pala y la carretilla, a ver si es que hay que transportar nuestro mortero. Y bueno, la cubeta y nuestra llana metálica para utilizar. Transporte de la mezcla. ¿Qué materiales se utilizan? Los materiales que utilizarás para la colocación de los tabiques son el mortero, es decir, la mezcla ya preparada, agua y desde luego los tabiques o ladrillos. Los tabiques de barro cocido chupan el agua de la mezcla o mortero, por lo que deberás humedecerlos antes de empezar con su colocación. Para la colocación de los aparejos, lleva a cabo los siguientes pasos. Selecciona el diseño solicitado por el cliente y que se apegue a los planos de construcción.
Y aquí es donde yo les voy a pedir la primera actividad que tienen que elegir por ahí, ¿sí? Elegir el tipo de muro, ¿sí? El primer punto va a ser el obligatorio, el que ustedes no deben de omitir es al hilo, ¿sí? Al hilo. Es el que ustedes deben de representar en cualquiera de las dos escuadras, ya sea donde esté la ventana o donde esté la puerta. Y el otro, la otra escuadra, ustedes van a elegir entre hacerlo a tizón o capuchino. Ahorita vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. ¿Quién preguntaba, Christopher? Yo, maestra, ¿puedo hacer de un lado de la escuadra un tipo de, o sea, un tipo de diseño y del otro tipo? Les estoy ¿O diciendo, debo de usar en los dos? espérense a escuchar lo que les estoy solicitando. Lo acabo de decir ahorita. En una escuadra van a colocar al hilo y en la otra escuadra van a elegir cuál de los dos, si capuchino o a tizón. O sea, van a representar dos tipos diferentes de muros, ¿sí? Dos tipos diferentes de muros. Déjenme continuar. Remoja los tabiques. Coloca los hilos para la guía y control en la posición y cantidad de tabique de acuerdo al tipo de aparejo. Aquí, por ejemplo, ustedes van a tener de un lado, tienen la puerta, ¿sí? Esto, como están viendo aquí, la vista que están viendo aquí en el video, la forma en cómo se están colocando estos tabiques es al hilo. Ahorita me voy a ir a la presentación y voy a dibujar los tres tipos de muros que acabo de mencionar: al hilo, capuchino, a tizón y con vilos. Esos son los tres tipos de muros, pero ustedes van a elegir representar dos, ¿sí? Que es lo que quiero que ustedes me digan en cuál eje van a representar cada uno de estos. Coloca los tabiques de acuerdo al diseño especificado. Verifica la colocación vertical con la plomada. Verifica el nivel para su colocación horizontal. Nota: se anexará un PDF para que lo consultes. Colocación de tabiques. Para construir un muro y colocar bien los tabiques, necesitas herramienta y mezcla, la cual se hace con cemento tipo mortero, que tiene ingredientes minerales, y se revuelve con arena y agua para obtener una masa de gran plasticidad y adherencia, ideal para pegar tabiques, ladrillos y rocas. Además, tender firmes y hacer aplanados. Antes de usar el material, toma estas precauciones. Revisa que los bultos de cemento mortero no estén rotos o con contenido expuesto. Verifica que el producto no tenga más de 60 días a partir de la fecha de fabricación y que esté libre de grumos. Asegúrate que la arena no tenga terrones, palos, raíces, basura o material fino que se vuelva barroso con el agua. Debe estar compuesta por granos duros y limpios. Utiliza agua potable. Para calcular la cantidad de material, considera que el cemento rinde aproximadamente 8 kilos por metro cuadrado de muro, siempre y cuando la mezcla esté en la proporción: un bulto de cemento por 5 de arena. Un bulto de 50 kilogramos te alcanza para levantar 6 metros cuadrados de muro, acompañado de un bote de agua, la cual se va agregando hasta lograr que la pasta sea manejable. Para colocar los tabiques, sigue estos pasos. Traza la primera hilera de un muro y toma como referencia el borde exterior de la cadena de cimentación,
o coloca un hilo guía que te sirve para marcar una línea recta horizontal sobre la que debes alinear los tabiques. La altura de la hilada también te permite construir derecho y a plomo. Coloca un tabique en cada extremo de lo que será el muro e introduce un hilo con gis de color y fíjalo en los extremos. Cuida que esté tenso, al ras del suelo y a 1 o 2 milímetros separado de los tabiques para no perder la referencia. Después, levántalo y suéltalo para que golpee y se trace una línea entre el borde de los dos tabiques. Acomoda en el piso una línea de tabiques. Toma en cuenta que el espacio entre uno y otro debe ser de 1 centímetro aproximadamente. Para lograrlo, pon un pedazo de varilla de 3/8 entre las piezas. Para colocarlas, empieza por los extremos y termina en el centro. Si aquí una no cabe o sobra espacio, córtala a la mitad o haz los ajustes necesarios en las separaciones. Marca los lugares donde van las juntas y quita los tabiques. Para cortar un tabique, marca con el borde de la cuchara todo el contorno donde debe ir el corte y sosténlo con la mano ligeramente inclinada hacia adelante para que las astillas que se desprendan no te caigan en los ojos. Con el borde de la cuchara, golpea fuerte y seco a lo largo del trazo. Si no se corta, golpea por el otro lado. Moja la superficie antes de construir el muro y coloca los primeros 4 tabiques. Antes de pegarlos, mójalos para que no absorban el agua de la mezcla y se quiebren. Si los metes en un recipiente con agua, estarán listos cuando dejen de salir burbujas. Coloca la mezcla donde irá la primera hilada para que tengas una cama uniforme sobre la que pongas el primer tabique. Asiéntalo hasta que la mezcla salga por los dos lados y quita lo que sobre. Repite la misma acción para toda la hilada. Para construir la segunda hilada, mueve los hilos guía a ese nivel y empieza colocando la mitad de un tabique. Desde esta hilada, cada pieza se coloca exactamente a la mitad de la junta de los 2 tabiques de la hilada anterior. Continúa con las demás hileras de la misma forma. A esto se le conoce como cuatrapear. Para las siguientes hiladas, revisa la nivelación con el nivel de burbuja y cambia los hilos guía. Ok. Damos el break que por ahí les había dicho, 10 minutitos, son 11:39, 11:40, regresamos 11:50, ¿sale? 11:50 regresamos. Maestra, ¿a qué hora termina la clase? A la 1.